Buenos días. Hoy de nuevo reunidos para compartir el mensaje que da vida. Vamos a compartir la buena nueva, la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén. Te voy a enviar allá. José entonces fue en busca de sus hermanos y lo encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercaran, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójelo en ese pozo que está en el desierto y no se manche las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas y bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos la maravilla que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos la maravilla que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos la maravilla que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos la maravilla que hizo el Señor. El Señor, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a sus viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y lo trataron del mismo modo. Por último le mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo.
Entonces Jesús le dijo: ¿no ha leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón le digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzcan sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos, y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, Jesús nos habla de una parábola. Y en la parábola nos dice el Señor que había un propietario que plantó un viñedo, y ese propietario que tenía ese viñedo lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, y luego que había hecho todo ese trabajo, alquiló el viñedo a unos viñadores. Y luego, ¿qué pasó? Nos dice que cuando llegó el tiempo ya de la vendimia, envió a sus criados para pedir parte de los frutos a los viñadores, pero esto lo apedrearon, a los criados lo golpearon, a uno lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿Y qué hizo el propietario? Luego mandó a otro grupo de criados más numerosos, pero le hicieron lo mismo. Y después el propietario pensó: bueno, de repente si le mando a mi hijo, lo van a respetar, sí lo van a escuchar. Y el propietario mandó a su hijo. Había mandado ya primero a unos criados, a uno lo mataron, a otro lo apedrearon, y luego había mandado a otros criados con mayor número que los primeros, y corrieron con la misma suerte. Y ahora el propietario manda a su dueño a ver si aquellos viñadores escuchan a su hijo, a ver si aquellos viñadores le hacen caso a su hijo y le dan la parte que le tocaba a él. Y mandaron a su hijo. ¿Y qué hicieron con su hijo? Pensaron: bueno, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con esto. Y mataron también a su hijo. Y luego Jesús le dice: ¿y ahora qué va a hacer el propietario del viñedo con esos viñadores crueles que mataron a un grupo de criados, luego mataron a otro grupo de criados, ahora mataron a su hijo? ¿Qué van a hacer el propietario con esos viñadores? Y ellos le dicen: bueno, le dará muerte terrible a esos desalmados y le arrendará el viñedo a otros viñadores que se lo entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dice a los que estaban ahí: pues bien, la palabra, la piedra que desecharon los constructores, ahora es la piedra angular. Este es obra del Señor y es un prodigio admirable. Y por esta razón le digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y al oír esa palabra, los sumos sacerdotes, los fariseos comprendieron que Jesús se lo decía por ellos y quisieron aprender a Jesús para matarlo, porque Jesús le estaba diciendo que al pueblo de Israel le había mandado profetas que hablase en parte de Dios, y los profetas habían corrido con esa suerte. Algunos lo habían apedreado, a otros lo mataron, pero no hicieron caso a los profetas. Luego el Padre mandó a Jesús, a su Hijo, y tampoco lo quisieron escuchar y también lo mataron. Y por eso le dice Jesús: ahora le será quitado a este pueblo, se lo dará a otros pueblos.
Pues bien, acá Jesús nos hace referencia, el primer pueblo escogido por Dios, que fue el pueblo de Israel, pues no aceptaron la buena noticia que traía el Hijo, lo mataron. Ahora el pueblo de Dios somos todos los bautizados, somos todos nosotros, formamos parte de ese pueblo de Dios y el Señor sigue confiando en nosotros, así como en la parábola, aquellos viñadores malvados le mandó unos criados, luego le mandó otros criados, por último le mandó a su hijo a ver si le tocaba el corazón a esos viñadores, porque el propietario de la parábola pues es Dios. Nuestro Padre Dios confía en nosotros, nuestro Padre Dios espera mucho de nosotros y por eso Él sabe esperar. Ahora nosotros somos lo que le vamos a responder. ¿Qué clase de viñadores somos nosotros? ¿Qué clase de viñadores somos nosotros en este viñedo donde el Señor nos tiene acá en esta faz de la tierra donde ustedes y yo vivimos? Nos tenemos que preguntar qué trabajo estamos haciendo nosotros. Si estamos nosotros trabajando, el Señor espera de nuestros frutos, nuestro Padre espera de nuestros frutos. Si somos esos buenos viñadores, vamos a ser responsables de dar esos frutos buenos que espera nuestro Padre Dios. Pero si somos como los viñadores de la parábola, esos viñadores malvados, pues nunca vamos a dar buenos frutos, nunca vamos a escuchar, ¿sí? Nunca vamos a escuchar la palabra de Dios, tampoco le vamos a parar al Hijo de Dios, a Jesús, porque vamos a vivir nuestra vida a nuestro antojo, pero después vendrá la consecuencia por no escuchar al Hijo. Luego tendremos que pagar por esas consecuencias, por ser desobediente, por ser malvado, por no vivir cerca de Dios. Por eso el Señor sabe esperar. El Señor espera que ustedes y yo seamos esos buenos viñadores, que en esta vida que estamos viviendo acá en la faz de la tierra, sepamos hacer nuestras cosas bien, que seamos buenos trabajadores, seamos responsables con nuestra familia en el rol que tengamos, sea soltero, casado, casada, que seamos responsables con lo que hacemos a diario, que seamos responsables con la vocación que el Señor nos ha dado. Cada uno tenemos una vocación y que desde allí, desde nuestra vocación, de lo que hacemos a diario, sepamos nosotros, ustedes y yo, dar esos frutos, ser esos buenos viñadores, esos buenos hijos de Dios, porque si somos así, tenga la seguridad que el Señor va a bendecir nuestro fruto, va a bendecir nuestra vida y al final del camino, pues nos espera una eternidad. Si somos esos malos viñadores, que somos malvados con nuestros hermanos, somos malvados hasta con nuestra propia vida, no escuchamos la voz de Dios, nunca vamos a dar frutos, pues también vamos a ser responsables de lo que no hicimos, y eso que no hicimos, que fue atesorar tesoros en el cielo, pues también tendrá una consecuencia, que al final del camino vamos a quedar fuera de la casa del Padre, que es lo peor que le puede pasar a un hijo o a una hija de Dios. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos qué clase de viñadores somos nosotros en esta vida. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.